El Sheik ciego. Versión moderna de un cuento árabe. Vivía en Bagdad un mercader muy rico que, habiendo hecho malos negocios, perdió la mayor parte de sus bienes. El pobre hombre se desesperaba, se recriminaba a sí mismo por privar a su familia del bienestar a que estaba habituada. Su palacio de mármol, famoso en la ciudad por sus espléndidas alfombras, tapices de púrpura y oro, estatuas de jade y marfil, y por 1000 otros adornos, se veía ahora casi vacío. Sus depósitos, habitualmente llenos de mercancías de alto valor, no contenían más que un montoncito de madera de sándalo. Todas las esperanzas del mercader estaban puestas en esta madera preciosa. Si lograba venderla bien, podría reunir quizá una buena suma y empezar a rehacer su fortuna. Un día oyó hablar de un mercader que había vuelto de un larguísimo viaje. Aseguraban que había comerciado en todos los países, que conocía usos y costumbres de gente de lejanas tierras y que, habiendo adquirido mucha experiencia, podía dar atinados consejos. «Si quieres colocar bien tu mercancía», le dijo este buen conocedor del mundo, «debes ir al país en que ésta es más apreciada». «De acuerdo, señor y amigo, pero ¿sabrás decirme en qué país pagan el sándalo a más alto precio que en nuestra tierra?» «Pues sí, hay una ciudad donde esta madera es más apreciada que el oro. Pero es una extraña ciudad, ¿sabes? Situada en la cima de un monte, entre altas montañas. Nadie se atreve a ir hasta allá, ni siquiera yo, que soy un trotamundos». «Bien. ¿Y podrías indicarme el camino?» «Pues claro que sí. Escucha. Luego de cabalgar 30 días con sus noches, siempre hacia el oriente, encontrarás el monte en cuya cima está la ciudad de que hablo. La senda que conduce a ella es estrecha y empinada. Descansa antes de emprender la subida, pues el trayecto es largo y la marcha muy penosa. Tal vez no encuentres un alma en el camino. La población vive aislada del mundo, encerrada en las murallas de la extraña ciudad». Nuestro mercader agradeció el consejo y los informes y se dispuso a hacer el largo viaje. Cargó la madera sobre un camello y sobre esta cabalgadura de ondulante marcha anduvo 30 días y 30 noches. Llegado que hubo al pie del alto monte, el viajero divisó en la cima los muros de la extraña ciudad. Descansó esa noche y, a la luz incierta del alba, empezó la subida por el escarpado sendero. Poco antes de llegar a la cumbre, vio venir a una anciana que guiaba un hato de ovejas, que apartó para dejar paso y saludó. «Que Alá proteja a ti y a tus ovejas, buena mujer». La pastora miró asombrada al mercader. «¿Y quién eres tú, que tan gentilmente saludas a una vieja? Esto no es frecuente en estas tierras», dijo. «Soy un mercader extranjero, buena mujer. Voy a la ciudad de allá arriba a vender mi carga». «Ten mucho cuidado. Aquí la gente es taimada y ladrona. No quisiera contradecir tus propósitos, buen hombre,
Pero debo advertirte que los habitantes de esta ciudad tienen a gala engañar a los forasteros. El viajero se asombró al oír estas palabras. No sabía si prestar fe a lo que decía la vieja. Quiso detenerla para pedirle explicaciones, pero ella se había alejado ya tras sus ovejas. El hombre llegó a la cima del cerro cuando el sol ya se había puesto. Decidió pasar la noche fuera de las murallas de la ciudad y se acomodó en un refugio, al abrigo del fuerte viento. Un poco por el frío y un poco por las extrañas advertencias de la pastora, el mercader no durmió tranquilo. Sueños extraños y pavorosos le hicieron pasar una mala noche. Al salir el sol, cargó de nuevo su camello y entró en la ciudad. Había recorrido un corto trecho de la calle principal cuando fue detenido por un madrugador. ¿De dónde viene, señor? De Bagdad. ¿Y qué mercaderías traes desde tus lejanas tierras para ofrecernos? Pues madera de sándalo. He oído decir que vosotros las apreciáis y las pagáis bien. ¿Y quién te ha dicho semejante cosa? Aquí la usamos para hacer fuego. Al oír estas palabras, el mercader quedó estupefacto, pero recordó la advertencia de la vieja y pensó que aquello no podía ser cierto. Llegó a la plaza donde se efectuaba la feria de los productos y se alojó en una de las barrancas. En cuanto terminó de acomodar su carga, salió al gran patio. Era ya mediodía. Cerca de allí vio que dos hombres encendían fuego para calentar una olla. Reconoció en uno de ellos al hombre de la mañana y vio con sorpresa que la leña que utilizaban era sándalo. Acongojado ante lo que veía, el mercader de Bagdad empezaba a desesperar de su suerte. Entonces era cierto que allí hacían fuego con sándalo. Toda su carga valdría a lo sumo unas cuantas monedas. Al acercarse, los dos hombres lo saludaron ceremoniosamente y le preguntaron: ¿Quieres vender tu carga de leña? ¿Y cuánto me dan por ella? Pues por cada medida de sándalo puedes pedirnos una medida igual del producto que quieras. Bien, de acuerdo. ¿Y cuándo me pagarán? No te preocupes, buen hombre. Mañana antes de la puesta del sol te entregaremos lo que pidas. Los dos hombres transportaron el sándalo a su casa y el mercader pensó que al día siguiente podría exigirles tanto oro como madera le habían llevado. Mientras vagaba por la ciudad, se le acercó un tuerto. Luego de mirarlo fijamente con su único ojo, lo aferró con violencia por un brazo y gritó: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡He aquí el hombre que me ha robado el ojo! ¡Miradlo! Su ojo izquierdo es más claro que el otro. ¡Es el mío! ¡Es mi ojo! No lo soltaré hasta que me lo devuelva. El mercader intentó desasirse y trató de calmar a aquel sujeto, que seguía gritando como un loco. Yo soy un forastero, señor mío. ¿Cómo puedo haberte robado el ojo si nunca te he visto antes? Y además, considera que los ojos no se pueden robar. En torno de los dos hombres se había reunido mucha gente. Y cosa extraña, todos estaban de parte del tuerto. El mercader de Bagdad empezaba a temer que allí todos estaban locos. De modo que para salir de aquella situación, prometió que de una manera o de otra, al día siguiente pagaría el precio del ojo. El pobre hombre estaba afligido. Lo que le acontecía en aquella ciudad era verdaderamente sorprendente. El oro que iba a recibir por el sándalo apenas alcanzaría para pagar al tuerto. No había duda. La suerte estaba contra él. Entregado a estos pensamientos,
ambulaba por las callejas de la ciudad, cuando al pasar por el tallercito de un zapatero remendón, advirtió que una de sus sandalias estaba descosida. La dejó para que se la cosieran. Bien, haz una buena compostura, buen hombre. Serás bien pagado. Está bien. Como recompensa debes darme algo que me deje satisfecho. Bien, buen hombre, así será. Con una sola sandalia, el mercader no podía andar mucho. Al llegar a la esquina de esa calle, se topó con unos hombres que estaban jugando y para pasar el tiempo se sentó cerca de ellos. Fue invitado a intervenir en el juego y al rato se encontró deudor de uno de aquellos hombres. Había perdido una gruesa suma. ¿Y ahora con qué pago?, se preguntó acongojado. Puedes elegir entre dos cosas, le dijo el jugador. O bebes toda el agua del mar, o de lo contrario me entregas todo tu dinero. Dame tiempo hasta mañana para decidir, rogó el mercader, y obtenido el plazo, se alejó muy preocupado. Se sentó en un lugar solitario y se puso a pensar en las desgracias de ese día. Y he aquí que vio venir a la vieja pastora del día anterior, que al verlo tan pensativo, se le acercó y le dijo: Señor mío, me hago cargo de tu aflicción. Seguramente algún habitante de esta ciudad te ha jugado una mala pasada. De todos modos, no desesperes. Veamos, cuéntame lo que te ha sucedido. El mercader refirió con detalles todas las incidencias de ese día, y cuando hubo terminado, la vieja le dijo: Te han estafado ignominiosamente. Lo que han quemado bajo la olla no era sándalo, sino una leña muy parecida. La madera de sándalo vale aquí más que el oro, hijo mío. Los que apoyaron al tuerto no eran testigos de buena fe. Fingían creer a aquel para obligarte a desembolsar tu dinero. En cuanto a los jugadores, te han hecho trampa. Puedes estar seguro de ello. Por otra parte, yo te había aconsejado tener mucho cuidado con la gente de esta desgraciada ciudad. Lo que no alcanzo a comprender es por qué la han emprendido todos contra mí. Se diría que sienten un gran placer en verme burlado y arruinado. Así es, hijo. Justamente así es, afirmó la vieja. ¿Y por qué son tan malvados? Yo en verdad no les he hecho ningún daño, dijo el mercader con expresión dolorida. Pues hay una razón. El motivo se remonta a un hecho acontecido hace mucho tiempo. Debes saber que nuestro jeque o sheik, como todos los señores de la ciudad, aprecian sobremanera la madera de sándalo, rosada como una aurora y perfumada como un jardín. Pero por desgracia, en las pedregosas laderas de estas montañas no crece ni un árbol de sándalo. Un día llegó a la ciudad un forastero que con voz imperiosa dijo a los soldados de la guardia: «Llevadme a la presencia del jeque. Yo puedo revelarle el secreto para que el sándalo crezca en esta ciudad». Al oír estas palabras, los soldados no solo no le creyeron, sino que lo detuvieron por su tono impertinente. Lo condujeron a la prisión y fueron a dar cuenta de la captura.
Bien, traedlo a la sala de armas, dijo el jeque. Cuando el extranjero estuvo delante de él, éste le dijo: Te prometo que si logras hacer crecer el sándalo en torno de nuestra ciudad, serás nombrado funcionario y te colmaré de riquezas. Pero si en todo esto hay algún engaño, ¡ay de ti! El forastero, fastidiado por el modo con que había sido tratado, dudó un instante antes de responder. Finalmente dijo: Solo puedo revelar mi secreto a un hombre capaz de mirar fijamente el sol, en la hora del mediodía, cuando muestra todo su resplandor sobre nuestras cabezas. Y el jeque, deseoso de saber el secreto, mantuvo fija la mirada en el sol de un mediodía espléndido. Cuando volvió los ojos a otra parte, no veía. El sol lo había cegado. Corrió y corrió desesperado, tropezando por las escaleras, hacia la prisión. Pero la celda del malvado forastero estaba vacía. Lágrimas de ira y de dolor cayeron de los ojos ciegos del joven jeque, y desde entonces reúne a sus súbditos al caer la noche en las afueras de la ciudad y premia a los que han engañado con el mayor daño posible a un forastero. Bien, ahora comprendo, dijo el mercader cuando la anciana terminó su relato. Es una verdadera desgracia caer en un país como este. Pero dime, buena mujer, ¿podrías indicarme el lugar en que reúne el jeque a sus hombres? La pastora dio al mercader las informaciones pedidas y le recomendó esconderse muy bien para no ser descubierto en el lugar de la reunión. Gracias por tus buenos consejos, buena mujer, comenzó a decir el forastero, pero la vieja se alejó sin escuchar sus palabras de agradecimiento. Con las primeras sombras de la noche, el mercader llegó al lugar de la reunión. Se escondió detrás de la roca en que acostumbraba apoyarse el jeque y esperó con ansiedad. Fueron llegando los hombres y se sentaron en semicírculo sobre grandes piedras. Entre ellos, el mercader descubrió a los que lo habían engañado. Era noche oscura cuando se presentó el ciego acompañado por sus guardias. En medio de un profundo silencio, habló así: Bien, he tenido noticias de la llegada de un mercader extranjero. Quiero saber si alguno de vosotros lo ha engañado bien como para merecer el premio de hoy. Uno a uno, los presentes fueron relatando sus fechorías. Cuando llegó el turno al primer hombre que encontró el mercader esa mañana, éste aguzó el oído. Señor, creo haber hecho el mejor negocio de mi vida. Esta mañana encontré a un mercader extranjero en el momento en que entraba en la ciudad, con un camello cargado de madera de sándalo. Le hice creer que en nuestra región abunda de tal modo esta madera que hacemos fuego con ella. De esta manera pude comprársela barata. ¿A cuánto?, preguntó el viejo jeque. Pues el mercader aceptó recibir, en pago de las medidas de la madera, otras tantas medidas de la sustancia que prefiera. Bien. ¿Y si el mercader te pide medidas llenas de oro y de plata? Pues aún así será buen negocio para mí, señor, porque una medida de sándalo vale más que una medida de oro. ¿Y si él llega a saberlo, no cumplirá el pacto?
Eso no. Tendrá que cumplir lo convenido. ¿Y si te dice: quiero medidas llenas de pulgas, mitad machos y mitad hembras? ¿Cómo te las arreglarás? Ante estas consideraciones del anciano jeque, el hombre guardó silencio y se quedó pensativo. Entonces se adelantó el tuerto y dijo: Noble jefe, he visto a ese mercader extranjero y le exigí que me devolviera mi ojo perdido. Todos los curiosos que presenciaban la escena estaban a favor mío. Con este testimonio, señor, el juez, una vez comprobada mi afirmación, condenará al forastero. O se arranca y me entrega el ojo izquierdo, o en pago me deja todas sus riquezas. tonto, dijo el sheik. El mercader te ganará la partida. ¿Y cómo es posible, señor? Pues él podrá decirte: sácate el ojo derecho y yo me sacaré el izquierdo. Si ambos pesan lo mismo, significará que tienes razón. Entonces te entregaré mi ojo. De este modo él perdería un ojo, pero tú te quedarías completamente ciego. El tuerto volvió a su sitio visiblemente contrariado. Se adelantó entonces el zapatero. Señor, esta tarde entró en mi taller un mercader extranjero y me ordenó la compostura de una de sus sandalias. Me aseguró que la recompensa sería mi entera satisfacción. Y bien, le pediré que me entregue todas sus riquezas en pago de mi trabajo. Diré que sólo así quedaré satisfecho. ¡Tonto!, le dijo el viejo jeque. Él te procurará una buena satisfacción diciéndote: los enemigos del país han sido vencidos. El bienestar aumenta en esta ciudad. La prosperidad del sultán es grande. Y si tú afirmas que dichas informaciones no te han producido satisfacción, te acusará de infidelidad para con el sultán. Señor, y yo que creía haber sido tan astuto al cerrar el trato, dijo el zapatero. El último en hablar fue el jefe de la pandilla de jugadores tramposos. Noble señor, he jugado con el mercader extranjero. Perdió y le he propuesto que beba toda el agua del mar, o de lo contrario me entregará sus riquezas. También a ti podrá ganarte en astucia el perdedor, dijo el gobernante. Pero señor, yo no creo que le sea posible beberse toda el agua del mar, observó el jugador. Pues claro que no. Pero como tú se lo has propuesto, él podrá decirte lo siguiente: sí, me beberé todo el mar, mas tendrás que esperar a que lo termine. Ya compruebo, señor, terminó el ciego mientras se retiraba, que mis súbditos no hacen nada bueno para satisfacción de mi venganza. Estoy seguro de que mañana aquel mercader nos dejará a todos burlados. El grupo se disolvió y todos se volvieron a la ciudad, rezongando contra el viejo caudillo. Pues hacemos de todo para satisfacer su antiguo rencor contra los forasteros, y nunca está conforme. Siempre sale con una argucia que nos deja avergonzados de nuestra falta de inteligencia. Así habló el jugador, pero un compañero replicó: bueno, el caso no es tan grave. No creo que el mercader tenga la inteligencia y la sabiduría de nuestro jeque. Verás cómo lo engañamos con facilidad. Pues tienes razón, argumentó el tuerto. Yo creo que el hombre es un simplote. No nos ganará en astucia. El pobre mercader, que desde su escondite no había perdido una sola palabra de lo dicho en aquella extraña asamblea nocturna, esperó que se fuesen todos y se encaminó a su alojamiento. A la mañana siguiente se presentó el jugador
a reclamar el cumplimiento del pacto. El mercader lo dejó asombrado con la respuesta aprendida la noche anterior. «Amigo mío», dijo, «con placer me beberé todo el mar, pero tendrás que esperar a que lo termine». Llegó el zapatero y dijo: «He aquí tu sandalia. Procúrame la satisfacción que me debes. Para ello debes darme todas tus riquezas». «Ah, no, amigo mío. Te procuraré una satisfacción mayor. Los enemigos del país han sido vencidos. El bienestar aumenta en esta ciudad. La prosperidad del sultán es grande. ¿No te causa una gran satisfacción oír estas noticias?» «Sí, quedo muy satisfecho», murmuró a regañadientes el remendón. Entregó la sandalia y se alejó despechado. Cuando el mercader vio venir al tuerto, fue a su encuentro y exclamó: «Te estaba esperando, amigo mío. Vamos a comprobar si realmente es tu ojo el que yo llevo en mi rostro. Sácate tú el ojo derecho y que el juez verifique si ambos ojos son de igual tamaño, peso y color». Dame tiempo para pensarlo bien», dijo el tuerto, y después de un rato, sonriendo, pidió excusas en tono amistoso. El mercader fue luego a exigir el pago de la madera, y los compradores lo recibieron con esta pregunta: «¿Y qué prefieres a cambio del sándalo? ¿Plata? ¿Oro?» «Ni oro ni plata, amigos míos. Me darán las mismas medidas en pulgas, mitad machos y mitad hembras». «Pero eso es imposible». «Entonces devuélveme mi carga de sándalo». Cuando se difundieron las agudas respuestas del mercader, este fue agasajado por todo el mundo. Vendió a muy buen precio su madera preciosa y antes de emprender el viaje de regreso a Bagdad, recompensó espléndidamente a la vieja pastora. Mientras descendía con su camello por el sendero escarpado de aquel alto monte por donde tiempo atrás había caminado con su carga de recuerdos y de esperanzas, el mercader iba diciendo entre sí: «Dios nos libre de los países de hombres astutos, donde existen quienes pretenden suponer que los ojos pueden robarse y donde la madera de sándalo está tan cara».